¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Bien, pues vamos a iniciar el nuevo tema y último de los dos que íbamos a ver en este semestre, el diseño de elementos sujetos a compresión. Recuerden que los dos temas principales del semestre eran diseño de elementos sujetos a tensión, que fue el primero que vimos, al que le dedicamos ya más tiempo, porque, bueno, el desarrollo de ese tema es un poquito más largo. Y ahora iniciamos con elementos sujetos a compresión. Pues va a ser un poco más rápido el desarrollo de este tema. Espero que nos alcancen, creo que sí, nos alcanzan las clases que quedan. Y bueno, pues empezamos hoy con este tema. ¿Cuáles son estos elementos sujetos a compresión? Bueno, pues nos vamos a referir casi exclusivamente a las columnas, como el elemento principal o de los principales que son sujetos a compresión. No es el único, en realidad en una estructura puede haber muchos elementos sujetos a esfuerzo de compresión. Sin embargo, el elemento principal en una estructura que puede estar sujeto a compresión y que es además un elemento de los principales en una estructura, de los más importantes, pues es la columna, ¿no? Las columnas. Entonces vamos a usarlas como ejemplo principal para los casos que vamos a ver, y vamos a hablar casi siempre de columnas. Sin embargo, les decía, bueno, hay muchos otros. Ejemplo, una armadura, como la que ya vimos cuando diseñamos atención algunas de las barras de una armadura triangular. Bueno, pues algunas de las barras quedan sujetas a tensión y otras quedan sujetas a compresión. Entonces, esas barras de una armadura, pues también son elementos sujetos a compresión. Y estamos hablando de compresión simple, ¿no? Solamente ese esfuerzo, compresión. Y además de compresión simple, compresión axial. Recuerden que cuando decimos que un esfuerzo es axial, es porque está aplicado en el eje del elemento, ¿no? En el eje en este caso de la barra, o en el eje de la columna, si se tratara de una columna. Y el eje de la columna o el eje del elemento, bueno, pues pasa por el centroide de la sección transversal. Entonces, cuando decimos carga axial o compresión axial, pues nos estamos refiriendo a eso. Bien, por otro lado, hay que dejar muy claro también que si vamos a hablar de columnas sujetas a compresión axial, hay que aclarar que estas columnas solamente sujetas a compresión simple prácticamente no existen en la práctica, o sea, en la realidad, ¿no? Casi todas las columnas en una estructura, si forman parte de una estructura, casi todas las columnas están sujetas en realidad a una combinación de esfuerzos: compresión, flexión en un sentido o en dos, cortante, incluso a veces torsión. O incluso algunas columnas pueden estar sujetas a tensión en vez de compresión. Bueno, pero cuando hablamos de compresión simple y hablamos de columnas, pues nos estamos refiriendo al caso de una columna que solamente tenga compresión simple. Repito, cosa que en la realidad es muy difícil de encontrar. Sin embargo, aquí vamos a hablar de columnas sujetas a compresión simple para poder ir explicando cuál va a ser el proceso de comportamiento, o sea, cómo se comportan, y entender paso a paso el proceso del diseño, de cómo se diseña. El semestre próximo veremos dos temas principales también: flexión, que incluye flexión simple y flexión biaxial, y después veremos flexocompresión. Y justamente esa combinación de esfuerzos de flexocompresión, cuando veamos esa combinación de esfuerzos de flexocompresión, pues vamos a hablar otra vez de columnas. Y ahí sí vamos a hablar de las columnas reales, las que nos encontramos en todas las estructuras, porque van a estar sujetas a flexocompresión, combinación de esfuerzos, donde va a haber compresión, pero también va a haber flexión en un sentido o en los dos, o sea, momentos flexionantes, y además va a haber cortante, ¿no? Entonces, ese tema, el último del siguiente semestre, pues ese va a ser
el tema que va a combinar este tema de compresión junto con el de flexión, que es el que sigue en el próximo semestre. Y las columnas que vamos a ver en esos ejemplos, pues van a ser columnas más reales, ¿no? Las que realmente existen. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de diseño de elementos sujetos a compresión simple. Y vamos a usar las columnas como ejemplos en los casos, repito, aunque no aparezcan en la realidad, ¿no? Sin embargo, sí hay otros elementos que aparecen o que consideramos que así están sujetos en la realidad a compresión y que vamos a aprender cómo se diseña. Y es el caso de las barras de las armaduras, por ejemplo, ¿no? Recuerden que les decía, en las armaduras, pues consideramos que solo quedan las barras, solo quedan sujetas a tensión y a compresión. Y entonces, vamos a ver por ahí algún ejemplo donde sea la barra de una armadura, cómo se diseña, ¿no? A compresión simple. Recuerden que las estructuras, bueno, nosotros las idealizamos acá, ¿no? En el papel, generamos un modelo un poco idealizado para no complicarnos tanto la vida y poder hacer los diseños un poco más ágiles, ¿no? Un poco más fácilmente. En la práctica, muchos de esos elementos en las estructuras reales, pues su comportamiento es un poquito más complejo que los modelos que nosotros acá simplificamos. Sin embargo, bueno, pues lo hacemos para poder hacerlo más fácilmente, más rápidamente. Y claro, tomamos las previsiones de que no se nos escape nada, pues con los factores de carga y los factores de resistencia que usamos en los métodos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se comporta un elemento que está sujeto a compresión o una columna que está sujeta a compresión? Bueno, pues si nosotros le ponemos compresión, una carga de compresión a una columna, esa carga axial de compresión inicialmente va a comprimir la columna y la va a cortar, ¿no? Esto es, imaginen, obviamente eso no es visible, ¿no? Pero la va a tratar de apachurrar, digamos, ¿no? De comprimir. Y la columna, bueno, pues va a tener una cierta resistencia a esa compresión. Pero si esa carga la seguimos aumentando, puede aparecer un fenómeno que le puede pasar a la columna y que es el pandeo. Cuando esa carga llegue a un cierto nivel, la columna ya no nada más se puede acortar, sino que puede deformarse. Y ese pandeo que puede ocurrir o que puede aparecer en la columna, bueno, pues es el punto en donde la columna ya no resiste carga, porque al pandearse, bueno, pues la columna falla, ¿no? La consideramos ya una falla. Si seguimos tratando de incrementar la carga, bueno, la columna va a fallar totalmente. Entonces, el comportamiento de un elemento de compresión está muy marcado por ese comportamiento al pandeo, o sea, por ese fenómeno del pandeo. ¿Cómo saber hasta dónde cargar una columna? O sea, esto es, ¿qué tanto incrementar la carga en una columna antes de que se pandee? Bueno, pues esa es una pregunta que se hicieron mucha gente desde hace mucho tiempo y que fueron observando que entre más alargada fuera la columna, esto es, entre más esbelta fuera, pues menos carga resistía antes de pandearse. Y entre más corta o menos esbelta fuera la columna, podía resistir más carga antes de pandearse. O de plano resistir mucha carga, pero no pandearse nunca, y más bien fallar por aplastamiento, ¿no? Sin embargo, el problema siempre fue, la pregunta siempre fue, bueno, cómo puedo calcular la carga que le puedo poner a un elemento como este, garantizando que no llegue al pandeo? Y esa sería la carga que podría resistir antes de pandearse. Entonces, bueno, esa pregunta que se hizo mucha gente hace muchos años, pues la resolvió, nos ayudó a resolverla este matemático que está por aquí mencionado, Leonhard Euler. Ustedes ya han escuchado mucho de Euler, han usado muchas otras cosas que Euler desarrolló como matemático, pero una de ellas fue que se puso a analizar la estabilidad justamente de estos elementos. Como ven, es un matemático del siglo XVIII. Antes de él y antes de su desarrollo, antes del siglo XVIII, no se podía contestar esta pregunta, ¿no?
de cuánta carga se le puede aplicar a un elemento sujeto a compresión antes del pandeo. Por lo menos no de manera analítica. Antes de eso, todas las columnas que se hacían, claro, no son las columnas como las conocemos ahora, no había el acero estructural, no había acero de refuerzo, no había concreto reforzado. Todas las construcciones que se hacían antes de esto, bueno, del siglo XVIII para atrás, pues eran mampostería, piedras, y no existían, claro, los materiales ni los sistemas constructivos que ahora usamos. Entonces, bueno, gracias a este señor, pues, y a su análisis teórico del comportamiento del equilibrio elástico, ¿no? de estos elementos cargados axialmente, bueno, pues llegó a la conclusión de una fórmula que a la fecha usamos, y ustedes ya usaron, a lo mejor escrita de una manera diferente, pero ya la conocen, ya la usaron en sus clases de diseño estructural, ya la usaron en sus clases de, de concreto, y bueno, la vamos a usar aquí en las clases de acero. Repito, escrita a lo mejor de una manera diferente, pero ahí está, ¿no? Esta fórmula que se le llama carga crítica, ¿no? Carga crítica de Euler. Y esa carga crítica es esa carga que puede soportar un elemento sujeto a compresión antes de pandearse. Nos interesa particularmente eso porque nos marca el equilibrio, justamente, ¿no? El equilibrio elástico de un elemento sujeto a compresión axial. Ustedes pueden experimentar, hacer un experimento bien sencillo, y los invito a que lo hagan todos. Búsquense por ahí en su casa un popote de plástico, un popote de estos para tomar bebidas, nada más que sea de los desechables para que sea delgadito. Búsquenlo por ahí, que esté en buenas condiciones, que esté recto. Apóyenlo en la mesa, en su escritorio, en donde estén, una superficie plana, y aplíquenle compresión con su dedo, con su mano. La parte de arriba, lo más vertical que puedan, empiecen a comprimirlo, ¿no? Aplicarle una carga de compresión poco a poco. Van a notar que el popote, bueno, pues empieza como a medio a temblar, ¿no? Porque está justamente en el punto del equilibrio. Conforme le vayan aumentando la carga, pues el popote puede empezar a temblar porque empiezan a provocarle justamente la compresión en todas las fibras. Sin embargo, si siguen aumentando esa carga, va a llegar un momento, un nivel de carga justamente, que va a ser muy difícil que la puedan medir porque pues, no pueden medir la fuerza que están haciendo con su mano, pero ustedes pueden sentir que le aplican una carga y la van incrementando. Y cuando lleguen a un cierto nivel de carga, el popote se va a doblar, se va a pandear. Y justamente ese pandeo es el que nos referimos. Entonces, ¿cómo saber hasta qué carga pudo soportar hasta en el punto de pandeo? ¿No? O tantito antes del punto de pandeo, bueno, pues esa era la carga máxima que podía soportar, ¿no? Antes de pandearse. Bueno, si no se queda doblado el popote, o si tienen otro por ahí mejor, tomen otro y córtenle la tercera parte de su longitud. O sea, divídanlo en tres y quítenle una tercera parte. Y lo dejan de 2/3 partes de largo. Y vuelvan a hacer lo mismo. Empiecen a comprimirlo con el dedo, una carga de arriba hacia abajo, lo más vertical que puedan, y se van a dar cuenta que el popote que está más corto, ahora más corto, va a soportar más carga que el anterior antes de pandearse. También se va a pandear, pero va a soportar más carga. Y finalmente, bueno, se pandea. Vuelvan a hacer lo mismo, pero ahora con un popote de la tercera parte de la longitud, o sea, con 1/3 de longitud nada más. Y se van a dar cuenta que les va a costar mucho más carga antes de que el popote o se pandee o simplemente se aplaste. Bueno, pues eso es lo que Euler pudo eh, determinar, ¿no? Esos límites son los que Euler pudo determinar, pero de una manera analítica. Saber cuál es la carga
que le puede aplicar a un elemento sujeto a compresión antes de que ocurra el pandeo y tener ese número, que es lo que nosotros necesitaríamos para poder diseñar, ¿no? Porque yo puedo poner una sección y les puedo decir, les puedo hacer la pregunta, a ver, esta sección de esta columna, ¿cuánta carga puede resistir de compresión? Y entonces, con las fórmulas de Euler, con mucha seguridad podemos decir, oh, puede resistir, esa columna puede resistir 80 toneladas. Si le ponemos más de 80 toneladas, se pandea. Entonces, yo puedo decir con mucha seguridad 80 toneladas nada más. Si es una sección más grande, bueno, pues entonces 100 toneladas. Si es más grande, 120 toneladas, etcétera, ¿no? Más grande me refiero a su sección transversal, ¿no? Bueno. Euler determinó esa carga crítica de compresión para un elemento que se mantenga estable, sujeto a compresión. Una columna sujeta a compresión y que se mantenga estable. Y esa carga crítica, repito, pues es el límite, el dato que nosotros necesitamos para poder hacer el diseño de las secciones. ¿Qué tiene que ver su longitud? Bueno, pues tiene que ver con una cosa que también ustedes todos ya conocen, que le llamamos relación de esbeltez, y que es la relación que hay entre la sección transversal de la columna, en este caso, entre el tamaño de su sección transversal y su longitud. Si esa relación de esbeltez es grande, quiere decir que la columna es muy esbelta. Si esa relación de esbeltez es chica, quiere decir que la columna es no esbelta o corta, aunque usar la palabra larga y corta en este sentido es un poco confuso, ¿no? Pero bueno, nos la podemos imaginar, ¿no? Entonces, una columna que es esbelta, o sea, que tiene una relación de esbeltez grande, pues va a resistir menos carga que una columna que tiene una relación de esbeltez pequeña. Esto es, que podamos considerar como una columna corta, ¿no? Entre comillas. Esa columna corta, entre comillas, pues va a resistir, para una misma sección transversal, claro, va a resistir más carga que la misma sección transversal, pero más larga. Bueno, el punto es que eso está incluido en la parte teórica del comportamiento de las columnas que estudió, esta parte que estudió Euler. Y justamente una de las cosas que podemos obtener de la fórmula de Euler, tanto es la carga crítica, pero también es ese valor de relación de esbeltez, que también se le llama relación de esbeltez crítico. Y esto es conocer cuál es esa relación de esbeltez para la cual nosotros podemos considerar que una columna es muy esbelta, o cuál es el límite de esa relación de esbeltez para considerar una columna no esbelta. Entonces, eso también quedó determinado con este estudio de equilibrio elástico que hizo Euler. Hagan el experimento, consíganse por ahí un popote de plástico. Si no es un popote, puede ser cualquier otra cosa que tenga una sección transversal pequeña como la del popote. Imaginen el popote, que es una columna circular, ¿no? De un tubo circular que se usan como columnas. Pero lo pueden hacer también con una tira de madera de sección pequeña. Lo pueden hacer también con una regla de plástico. Experimentenlo. Digo, nada más que la regla pues, no la pueden cortar tan fácilmente, ¿no? Y el popote sí lo pueden cortar y la tira de madera también la pueden cortar. Pero bueno, va a ser muy interesante que lo hagan porque es importantísimo que se entienda cómo es el concepto de esto, porque es la base para el diseño de lo que vamos a ver. Entender cuáles son esas expresiones que estamos usando para poder diseñar las columnas. Y bueno, el estudio de Euler, el estudio teórico de Euler, pues lo tienen aquí en sus notas. Estas notas todavía no se las subo a Classroom, se las voy a poner. Están aquí. Ese estudio que hizo Euler para el equilibrio de un sistema elástico está aquí desarrollado. No nos vamos a entretener mucho en verlo, ahí lo tienen, su planteamiento, ¿no? Hipotético, idealización de una columna, y hablo de idealización porque, bueno, pues para poder eliminar muchas variables que pueden intervenir ahí,
Entonces, pues, él idealizaba, ¿no? Un elemento perfectamente recto, ya desde ahí empieza una idealización, un elemento perfectamente recto, sin fricción en sus apoyos, con un apoyo guiado y el otro articulado, etcétera, etcétera, ¿no? Una carga axial, esto es una carga aplicada exactamente en el eje del elemento. En fin, entonces empiezan todas esas especificaciones, digamos, que son idealizadas, ¿no? Que en la práctica pues, no las encontramos. En la práctica una columna, pues, por más esfuerzo que hagamos, no precisamente nos queda perfectamente recta. Si entendemos el término perfecto, pues es muy difícil, ¿no? Que nos quede perfectamente recta. Es muy difícil que tengamos, que eliminemos la fricción en un apoyo, por ejemplo, que logremos una articulación perfecta también en el otro. En fin, idealizaciones del modelo justamente, pero bueno, esto lo hace Euler para poder quitar esas variables, ¿no? Que no intervengan y poder resolver el sistema más fácilmente. Entonces, bueno, aquí viene resuelto, repito, la parte teórica de Euler, hasta llegar a la fórmula famosa, que es esta que ven aquí, donde nos dice que la carga es una constante, pi, un módulo de elasticidad del material, porque está basado todo el desarrollo en la elasticidad del material, entonces interviene la E mayúscula, que es el módulo de elasticidad, y esta fórmula es aplicable, claro, a concreto, a acero, a aluminio, a plástico, a madera, a lo que quieran, ¿no? Porque simplemente aquí el módulo de elasticidad pues tiene que ser el del material del que esté hecho el elemento. Nosotros, bueno, pues vamos a hacer acero, entonces esto pues, va a ser el módulo de elasticidad del acero. La letra I mayúscula, que es lo que representa la sección transversal del elemento. Esto es el momento de inercia. Y esto pues, nos está representando el tamaño de la sección transversal. Y la L al cuadrado, que es la longitud. En el caso de una columna, bueno, la altura de la columna. Entonces, bueno, aquí va derivando su expresión hasta llegar a la expresión más clásica de la fórmula de Euler, que es esta. La carga crítica de Euler igual a pi cuadrado por módulo de elasticidad del material, en este caso del acero, por el momento de inercia de la sección transversal, entre una relación de esbeltez. La L subíndice E se convierte en justamente la relación de esbeltez del elemento, donde involucra, evidentemente, pues a su altura, su longitud. Y aparece por aquí un factor K, que ya lo habíamos visto, ya lo explicamos y ustedes también ya lo conocen, y que tiene que ver con, este coeficiente tiene que ver con cómo estén soportados los extremos de la columna, porque tienen mucho que ver con su configuración de pandeo elástico. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, hagan ese experimento, por favor, y es más, si alguien lo quiere hacer y quiere grabar un pequeño videíto, hágalo y en la próxima clase me lo comenta para que lo compartamos, ¿no? Va a ser muy didáctico, ¿no? que lo hagan para entender. Después vamos a hacer otro muy parecido a ese, pero con una sección diferente. ¿Alguna pregunta? No. Ok, bien. Entonces, dejamos aquí la clase, muchachos. Continuamos en la siguiente. Y bueno, los dos mañana tenemos clase. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.